Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a la lectura diaria de la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponde leer los capítulos del 16 al 18 de Génesis. En los capítulos anteriores íbamos analizando un poco más la vida de Abraham, el amigo de Dios, y veíamos algunas circunstancias particulares con su sobrino Lot, que se fue a la ciudad de Sodoma, como Abraham fue y lo rescató también a muchas más personas y conoció, o por lo menos así se menciona en estos capítulos anteriores, conoció a Melquisedec, al cual reconoció como un sacerdote de Jehová. Si no has tenido la oportunidad de leer los capítulos anteriores, te motivo que lo hagas, que comiences desde Génesis 1 y lleves la secuencia. Y si deseas ampliar un poco más tu conocimiento para entender algunas cosas específicas de estos capítulos, aquí en el canal, en las listas, vas a encontrar la explicación de todos los capítulos de la Escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. También quiero recordarte que puedes y debes, que creo que es un privilegio que debes tener, hacer tu oración personal antes de la lectura. Si ya lo hiciste, entonces acompáñame de inmediato a leer el capítulo 16. Al final de cada capítulo haremos una breve reflexión. El capítulo 16 nos recuerda algo que ya habíamos mencionado, la situación de que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que seguramente esta sierva egipcia se la trajo cuando Abraham fue a Egipto la primera vez, donde mintió sobre la relación que tenía con su esposa, diciendo que era su hermana. Entonces Sarai tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: y aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres
Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está, entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí termina el capítulo 16. La situación se pone un poco difícil, ya que Sarai motiva a su esposo a tener hijos con su sierva. ¿Fue un error de Sarai? Por supuesto que sí. Fue un error que trajo consecuencias. Pudiéramos decir que Abraham también tuvo parte de culpa al acceder. Pudiéramos hablar un poco de desconfianza hacia Dios por las promesas dadas. Lo cierto es que esta historia muestra que la humanidad se equivoca. Cometemos errores, todos cometemos errores y sufrimos las consecuencias. Agar se sintió afligida también por Sarai y se fue. Pero lo que me llama la atención es cómo el ángel del Señor, el Señor, habla con Agar, habla con la sierva y le dice, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo entiendo tu situación, sé por lo que estás pasando. En cierto sentido, como sierva, no tenía la culpa porque fue dada como mujer para Abraham, pero estaba sufriendo. Y aún así Dios le dice a ella, vuélvete a la casa de tu señora. Si te faltan el respeto, tú respeta. Aprende a respetar. Demuéstrale que tú puedes hacer cosas mejores y que además de eso puedes dar un testimonio y un ejemplo de que en ti también hay una conversión y un crecimiento espiritual. Pudiéramos hablar aquí de humillación, pudiéramos hablar de ofensas, pudiéramos hablar, de falta de justicia, podríamos hablar muchas cosas y quizás darle la razón a Agar. Pero recuerden que también vivíamos en una cultura, en este caso ella era una sierva, una esclava, que dependía totalmente de su señor y de Sarai, dependían de la familia. Y estaba en una condición de embarazo muy delicada y el niño podía morir si ella seguía andando por el desierto. Y Dios le muestra lo valioso que también es la vida de su hijo. Permite que el niño nazca. O sea, no te sigas yendo a un lugar donde vas a estar desprovista de las necesidades básicas. Vuelve a la casa de tu señora. El niño tampoco tiene la culpa de esta situación. Yo te prometo que tu hijo será un hombre grande. Yo estaré con él. Y le habló del futuro de Ismael. De hecho, Dios mismo le manda a colocar el nombre Ismael. Mis queridos hermanos, quizás nosotros hemos cometido errores. ¿Cuántas personas no han pasado por una circunstancia similar, no idéntica, pero similar con respecto a una persona, una mujer en esta condición de embarazo y sentirse desprovista de algún tipo de ayuda, de beneficio? Y ese niño que fue gestado, que está allí, que no tiene la culpa, pues no conocemos su futuro. Aquí en el caso de Ismael vemos cuál será su futuro. Será un hombre grande, que cometerá errores, por supuesto que cometerá errores. Pero esto lo que nos indica es que cada persona, cada vida tiene un valor, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Ciertamente las consecuencias de nuestros errores repercuten. Sarai se equivocó, Abraham se equivocó, Agar se equivocó, Ismael se iba a equivocar. Pero todos somos valiosos a la vista de Dios. Por eso quiero invitarte a que si quieres profundizar en estos capítulos, puedas revisar los videos ya grabados anteriormente donde hay una explicación más detallada de cada uno de estos eventos. Continuamos con la lectura y ahora nos vamos al capítulo número 17. Vemos que Abraham tiene ya 99 años. Si al final del capítulo 16 Abraham tenía 86 años, ya en el capítulo 17 vemos a un Abraham de edad avanzada, 99 años. ¿Cuántos años habían transcurrido? 13. Así que tenemos ahora a un Ismael
en edad preadolescente, tenía ya 13 años. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Nuevamente aparece la expresión del pacto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló Dios con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, Dios primero, mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio.
E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados a Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y aquí termina el capítulo número 17. Entonces, el tema que vemos en este capítulo es la confirmación del pacto. El pacto ya se había mencionado en el capítulo 15, cuando Abraham, con esa circunstancia, ese problema de sentirse estresado por la guerra que había tenido que sufrir para salvar a su sobrino Lot, sintió miedo, se preocupó y le dijo al Señor: mira, no tengo prole, no tengo descendencia. Y Dios le dijo que tendría descendencia, que haría de él una grande nación. Dios se comprometió con él. Dios pactó con Abraham. El tema de la circuncisión que trata este capítulo 17 muestra que la circuncisión, circuncidar la carne del prepucio, en los hombres, en los varones, lógicamente, era una señal del compromiso que Dios había establecido y que ellos, por sus generaciones, mantendrían ese compromiso el día que Abraham no estuviese, el día que Isaac no estuviese, el día que todos los padres muriesen. Las siguientes generaciones iban a recordar a través de ese pequeño corte, iban a recordar que había un compromiso con Dios, compromiso de relación. También se habla de pacto perpetuo y de poseer la tierra de Canaán para siempre. Sin embargo, vemos que hoy en día hay un conflicto muy grande por el territorio de lo que se llama actualmente Israel o Palestina. Hay un conflicto muy grande porque las luchas son por los territorios, por la extensión de tierra. Israel reclama esas tierras como suyas, aunque tengan años ya pobladas por los palestinos. ¿Por qué pierde Israel las tierras? ¿Por qué las pierde? Porque violaron el pacto. O sea, Dios establece el pacto, Dios se compromete, pero quienes debieron haber obedecido y confiado en Dios se apartaron del pacto. Estaban circuncidados en la carne, pero no estaban circuncidados realmente de corazón, porque eso en realidad era una señal, era un símbolo. La verdadera circuncisión, la verdadera conversión, el verdadero compromiso no está en la carne, está en la mente, está en los pensamientos, en las convicciones, que lleva a las acciones. Es como alguien que se bautiza el día de hoy. El bautismo es un símbolo de un compromiso y de un nuevo nacimiento. Es una exteriorización de un cambio interior. Pero muchas personas que hoy en día se bautizan pareciera que no han experimentado ningún tipo de conversión, porque es una acción externa. La circuncisión era una señal, pero debía haber una experiencia de renovación personal y transformadora en la vida de cada creyente. Debía haber esa experiencia. De nada sirve estar circuncidado en la carne. La circunstancia que Israel en la actualidad vive con el conflicto de Palestina por los territorios de lo que se llama Israel, aunque eso con el paso del tiempo ya había perdido incluso ese nombre, es la demostración de que Israel fragmentó el pacto. Por eso se habla del nuevo pacto. Cuando se habla de un nuevo pacto era porque el primer pacto se quebrantó, no porque Dios lo quebrantó, sino porque el mismo pueblo de Israel se apartó de su Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, incluso en el tiempo del profeta Jeremías, o desde antes, ya ese pacto se había estado quebrantando. En el tiempo del profeta Jeremías vemos cómo el Señor le muestra a su profeta que los mismos sacerdotes, el pueblo y las mujeres están endechando a Tamuz y postrándose ante el sol, dándole la espalda al santuario y venerando imágenes de reptiles y toda clase de abominaciones. Dios establece un pacto perpetuo porque Dios cumple y Él espera que sus criaturas por las siguientes generaciones también cumplan. La buena noticia es que siempre ha habido un remanente fiel que ha estado dispuesto a hacer la voluntad del Señor, pero en líneas generales, una gran cantidad de personas, incluyendo israelitas, y aquí se habla de los extranjeros también tenían la posibilidad de entrar en el pacto. Y muchos israelitas y no israelitas, llamados actualmente gentiles, ha habido una rebeldía y ha habido un incumplimiento
del compromiso que hemos hecho con el Señor. La buena noticia es que mientras hay vida hay esperanza y el Señor está dispuesto a renovarnos. Vamos a continuar la lectura y nos vamos al capítulo número 18. Después le apareció Jehová a Abraham, por supuesto. Le apareció en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí que 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, no le llegaba el periodo menstrual. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de haber envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas.
¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá si hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La historia continuará en el próximo capítulo, pero hay varias cosas a tomar en cuenta en esta historia. El Señor se le aparece a Abraham en forma humana. Esto es lo que en la teología se llama teofanía, apariciones del Señor. Evidentemente, cuando hablamos de las teofanías, de las apariciones del Señor, estamos hablando de las apariciones de Cristo antes de su encarnación. Porque Cristo es Dios, Dios hecho hombre. Estas apariciones, estas teofanías, son frecuentes en la Escritura. La vamos a ver más adelante en otros eventos. Así como Dios, a través de su ángel, el ángel de Jehová, que si profundizamos un poco más, podemos también llegar a la conclusión de que fue Cristo el que se le apareció a Agar. Aquí Dios, Cristo, antes de su humanización, se le aparece a Abraham sin Abraham siquiera saber que era el Señor, que venía con 2 ángeles más. Abraham, en su deseo hospitalario, en su deseo de querer ser colaborador, les brinda alimento y comen, le prepara alimento, comen. Y es ahí donde el Señor se identifica como lo que es, recordándole el pacto que había hecho con él. Después vemos la intercesión de Abraham, porque Dios le dice: mira, la maldad de Sodoma ha llegado hasta el cielo. Voy a destruir Sodoma, pero Abraham sabía que Lot estaba allí, y empieza una obra de intercesión. Empieza con 50 hasta llegar a 10. Y el Señor es tan misericordioso que dijo que si hubiese por lo menos 10 personas que se mantuvieran fiel, que mantuvieran su confianza, aún con sus imperfecciones, podía perdonar la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aquí hay una gran lección que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que en los lugares donde hay mucha maldad, en los lugares donde hay mucha violencia, en los lugares donde hay mucho dolor, mucho crimen, si Dios ha mantenido estas ciudades, es porque dentro de estas ciudades también hay fieles, también hay siervos, hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a hacer su voluntad. Y yo estoy seguro que en el lugar donde tú estás, tú eres una bendición, porque Dios le recuerda a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque yo sé que tú vas a dirigir a tus hijos para honrar el nombre del Señor. Yo sé lo que va a suceder en el futuro, sé que habrá muchos que se desviarán del camino, pero habrá muchos fieles. Y si has llegado al final de este video, y si has completado este 6º día, es porque tú quieres aprender y hacer la voluntad del Señor. Tú eres una bendición donde te encuentras. Tú eres un remanente de Dios. Tú eres una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando entendemos realmente que en todo el mundo, con toda la maldad que hay, aún hay fieles, nuestra fe se sigue fortaleciendo y podemos vivir con esperanza
hasta el día que Cristo venga a buscarnos.